título de la prédica es Los dones del Espíritu Santo. Amén. Yo le invito a que abra su Biblia, 1 Corintios 12, del 1 en adelante, hasta el versículo 11. 1 Corintios 12, del 1 en adelante. ¿Sí? ¿Lo tiene? No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Interesante lo que dice el apóstol Pablo, porque dice que no quiere él que se ignore este tema. Por eso también nosotros no queremos que se ignore este tema en la iglesia. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, diga conmigo, ahora bien. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos por el mismo Espíritu, o por Él mismo. Pero a cada uno, diga conmigo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y la iglesia dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu,
a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversidad de géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo, diga conmigo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dígalo de nuevo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Muy bien. Definición. La definición en cuanto a los dones los podemos definir que es así. Los dones del Espíritu son capacidades sobrenaturales que el Espíritu Santo reparte a todos los llamados a la obra del Señor. ¿Qué son los dones del Espíritu? Son capacidades, diga conmigo, capacidades sobrenaturales. A ver, diga conmigo, los dones del Espíritu son capacidades sobrenaturales que el Espíritu Santo reparte a cada uno de los llamados a la obra del Señor. Y usted bien sabe que todos hemos sido llamados a la obra del Señor. Nadie ha sido llamado a estar cruzado de brazos. Todos hemos sido llamados a la obra del Señor. Diga conmigo, todos hemos sido llamados a la obra del Señor. Si hay alguien que está parado, lo está porque quiere, pero todos hemos sido llamados a la obra del Señor. Muy bien. Fíjense, porque normalmente se mezcla el concepto. Los dones del Espíritu son capacidades especiales o específicas que el Señor da para los llamados a la obra del Señor. Son capacidades espirituales que Dios da para que usted haga la obra del Señor. Esos son los dones del Espíritu. Pero no es así con los talentos, porque normalmente se mezclan el concepto talento, don. Los talentos son capacidades naturales al servicio de la iglesia. ¿Me entiende? El talento es una capacidad natural, como puede ser tocar el piano, la música, el presidir, yo qué sé, tantos talentos que hay repartidos en el mundo. Los talentos son estos, son capacidades naturales al servicio del Señor. Pero los dones espirituales son capacidades que Dios da para que nosotros hagamos la obra de Dios. Aclarado este concepto, continuamos. Los dones del Espíritu son varios y están repartidos de la siguiente manera. Dones ministeriales, porque es que esto va bien aclararlo, porque normalmente se confunden los dones con los ministerios y con los talentos. Entonces va muy bien que lo distingamos. Dones ministeriales, dones generales y dones de poder. Me explico. Primero, dones generales. Dios ha repartido dones generales que son para la iglesia en general, no para el mundo, para la iglesia. Por ejemplo, el don de presidir, el don de repartir, el don de hacer misericordia. Yo qué sé, hay muchos dones. Son estos dones que Dios
ha repartido a la iglesia en general. Se llaman dones generales. Diga conmigo, dones generales. Usted necesita, iglesia, necesita pedir a Dios y buscar en la presencia de Dios cuál es el don o lo que normalmente decimos la gracia que Dios nos ha dado para trabajar en su obra. Dones o talentos. Puede ser un talento natural puesto al servicio del Señor, o dones, porque dones tenemos todos, dados por el Señor, y son dones generales. Por ejemplo, ya le he dicho, el don de presidir, el don de repartir, el don de hacer misericordia, el don de exhortar, el don de edificar. Hay dones que ya los vamos a ir viendo con el tiempo, no ahora, pero sí más adelante. Luego de los dones generales hay dones ministeriales. Dones generales y hay dones ministeriales. Básicamente, no son todos, pero básicamente los dones ministeriales son 5, aunque hay más. Pero yo le digo para una forma básica, son 5. Apóstol, evangelista, profeta, pastor y maestro. Diga conmigo, dones ministeriales. ¿Sí? ¿Está hasta ahora? ¿Me voy haciendo entender o no? Hay dones generales y hay dones ministeriales. Y por último, hay dones de poder, que estos son los llamados 9 dones del Espíritu, que son especiales. Y ahora los vamos a ir viendo. Los dones ministeriales o de autoridad básicamente son 5 y los encontramos para sus apuntes en Efesios 4:11. Los dones generales son 7, básicamente, y los encontramos en Romanos 12, 7 y 8 y en 1 Corintios 12, 28. Y los dones sobrenaturales son 9. Diga conmigo, dones sobrenaturales, dones de poder, son 9. ¿Sí? Vamos a repartirlo en 3 puntos cada uno. 3 son de poder, 3 de revelación y 3 de inspiración. Y ahora vamos a verlos. Los dones de revelación son estos 3. En el mismo 1 Corintios 12, veamos el verso 8. ¿Lo tiene? ¿Sí? Porque a este es dado por el Espíritu, diga conmigo, palabra de sabiduría. Diga conmigo, palabra de ciencia. Sabiduría y ciencia son dones de conocimiento o dones de ciencia. También lo encontramos, palabra de conocimiento o de ciencia o palabra de sabiduría. También encontramos discernimiento de espíritu en el verso 10. Dice, otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu. ¿Sí? ¿Me sigue hasta allí o no? ¿Sí? Son todos estos dones de revelación.
palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Son dones de revelación. Usted puede saber cosas o Dios le puede mostrar por el ejercicio de su don situaciones especiales de alguien o algo que va a acontecer. Y también tiene la revelación de los espíritus que normalmente operan en la iglesia o operan en el mundo, pero por sobre todo en contra de la iglesia. Yuhu. Por ejemplo, muchas veces hay gente que si esta congregación tuviera 20 miembros, estarían en conflicto con el pastor porque tiene solamente 20 miembros. Si hay 50, estarían en conflicto porque hay solo 50. Si hay 200, estarían en conflicto porque hay solo 200. Y si hay 1000, estarían en conflicto porque hay mucha gente. Eso es un espíritu que se mueve dentro de la iglesia. Siempre están en conflicto. Nunca están bien hechas las cosas en la iglesia. El pastor, si salta, porque salta. Si no salta, porque no salta. Si cuenta chiste, porque cuenta chiste. Y si no cuenta, porque no cuenta. Si predica la misericordia, porque predica la misericordia. Y si predica la ira, porque predica la ira. Nunca está conforme. Eso es un espíritu de pleitesía. Siempre están buscando el pleito. Nunca hay una palabra de aliento al ministerio. Nunca hay un abrazo, nunca hay lo estás haciendo bien, pero lo podrías hacer mejor. Nunca. Siempre al hueso. Entonces son espíritus conflictivos que buscan el conflicto donde no lo hay. Y ojo, ¿me está entendiendo? O son espíritus contenciosos, espíritu de contienda. Si se predica una doctrina, contienda. Si se predica la otra, contienda. Siempre hay contienda. Estos espíritus se mueven en la iglesia. ¿Usted lo sabe esto o no? Se mueven. Y entonces el pastor, sobre todo el pastor, tiene que tener la percepción espiritual para ver, bueno, esto es un espíritu. O el hermano está ignorando la doctrina. Hay gente que pregunta, pero pregunta porque quiere saber. Pero hay gente que pregunta porque quiere pelear, quiere contender. Entonces, para esto, Dios nos ha dado espíritu, Dios nos ha dado revelación de los espíritus que se mueven en la iglesia. Y la iglesia dice, amén. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Los dones de revelación, palabra de conocimiento o palabra de ciencia, o discernimiento de espíritu, por ejemplo, en una liberación, hay veces que se manifiestan diferentes tipos de espíritu. Hay una manifestación demoníaca en alguien que está siendo liberado y nosotros como iglesia necesitamos saber qué espíritu es el que tiene dentro de esta persona. Tenemos que discernir. Para esto Dios nos ha dado el espíritu de discernimiento de espíritu, o el don, mejor dicho, de discernimiento de espíritu. ¿Amén? Amén.
Esto ocurrió, se lo cuento, real. Uno de estos de liberación, llevan a alguien que se manifiesta y le pregunta al demonio, porque los demonios hablan. Usted sabía que los demonios hablan. Entonces se le pregunta, ¿cómo te llamas? Y el hombre, en su estado natural, le dice: Jesús. ¡Mentiroso! ¡Demonio, fuera! ¡Demonio mentiroso! ¡Te ato, fuera de aquí! ¿Cómo te llamas? Y el hombre le dice: Jesús. Y lo vuelve a echar fuera y le zapatea, le da. Y al final y al cabo, cuando termina el tema de la liberación, dice: bueno, mi hermano, Dios lo bendiga, ¿cómo es su nombre? Jesús. Vaya a saber qué demonio tenía, pero él estaba echando el demonio de mentira. Entonces necesitamos discernimiento de espíritu. Para eso Dios ha dado ese don a la iglesia. Y la iglesia dice: amén. No sabemos qué hacer mañana, para eso tenemos el don de conocimiento o el don de ciencia. No sabemos hacer o qué es lo que va a pasar el día de mañana. También Dios puede revelarnos una palabra acerca de lo que va a pasar o mañana o dentro de unos días. Amén. Luego están los dones de inspiración. Es decir, hemos visto los dones de discernimiento o de ciencia o de sabiduría. Luego están los dones de poder. Los dones de poder también son tres. Diga conmigo, los dones de poder son tres. Sanidad, a ver, dígalo: sanidad, milagros y fe. Sanidad, milagros y fe. Estos son dones de poder. Y los dones de inspiración, es decir, dones de poder son sanidad, hacer milagros y fe. Y los dones de inspiración son profecía, lengua e interpretación de lengua. En la iglesia hay profecía, como lo que Dios mostró hoy a través de la pastora. Hay profecía, hay lengua, hay gente que habla en lengua, y debería manifestarse también en nosotros el don de interpretar las lenguas. Y la iglesia dice: amén. Amén. El que me gustaría escudriñar hoy es el don de fe. Luego con el tiempo vamos a ir desarrollando, porque es mucha información para hoy ver en conjunto. Yo le pinto un cuadro más o menos general, luego lo vamos a ir desmenuzando. Pero al que me gustaría referirme hoy es al don de fe. Es muy importante entender este don. Escuche bien, ya que el don de fe es el único don que no es perfecto a su recepción. Escuche bien, el don de fe es el único don que no es perfecto en su recepción. Es decir, usted recibe el don de sanidad y usted va a orar por la gente mucho o poco, pero la gente se va a sanar. Usted tiene discernimiento de espíritu, mucho o poco, lo ejercite o no lo ejercite, ese don usted lo tiene.
¿Amén? El don de profecía es igual. Usted va a profetizar y a veces va a estar más inspirado o menos inspirado. Pero el don de profecía es el don de profecía. Y así con todos los dones, excepto con el don de fe. El don de fe va en aumento, o debería ir en aumento. Y la iglesia dice, amén. Es decir, usted recibe la fe, el don de fe completo para salvarse. No necesita más fe que la de creer en que Jesús ha resucitado, de que Jesús ha muerto por nuestros pecados, pagado el precio. Usted sabe la prédica de la salvación. Dios le da el don de la fe a su vida y usted es salvo. Y la iglesia dice, amén. Pero no se puede quedar o no se debería quedar en ese nivel de fe, porque la fe puede ir en aumento. Y la iglesia dice, diga conmigo, la fe puede ir en aumento. ¿Amén? ¿Usted lo cree, iglesia? Es decir, nosotros recibimos el don de fe y somos salvos. Pero esa fe es para salvación. Pero si alimentamos esa fe, si regamos esa fe, si alimentamos esa fe puede crecer. Amén. Y debería crecer. Amén. Y la iglesia dice, amén, debería crecer en nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a fijarnos cómo es el tema. El que me gustaría escudriñar hoy es el don de fe. En este tema es muy importante descubrir que en la fe hay por lo mínimo 3 tipos o 3 niveles de fe. La fe común, la fe que tiene el mundo. La fe salvadora, que es la que tenemos todos los salvos, que también es un don. Y tercero, la fe que opera milagros. Diga conmigo, la fe que opera milagros. A ver, díganlo de nuevo, la fe que opera milagros. Es un nivel de fe superior al nivel de fe común, podríamos decir. Es un nivel de fe superior. La fe que opera milagro, que es un don también, o el don de fe que opera milagro, es una fe no poca, ya que la poca fe, diga conmigo, la poca fe no opera el milagro. A ver, diga conmigo, la poca fe no opera el milagro. Amén. Cuando no ocurre el milagro, puede ser por poca fe. Hay otros factores que también luego podríamos estudiar, pero uno de los factores por qué el milagro no ocurre es, o debería, o podría ser, la falta de fe. La poca fe. De ahí, mi hermano, que tenemos que tener muchísimo cuidado cuando la gente viene a decirnos que tenemos que tirar los medicamentos que son del diablo y no sé qué cosas más. La iglesia es mucho más seria y especialmente en este lugar se traza con mucho más equilibrio que estas exageraciones.
Es decir, si yo no me sano, es porque soy del diablo, o si yo no me sano, es porque no tengo fe, o porque tú tienes un nivel de fe superior al mío, me obligas a tirar los medicamentos a mí. La fe es un asunto personal. Ojo, si tú tienes fe para tirar los medicamentos, tú mismo. Pero no me hagas responsable a mí. Es que el pastor dijo que hay que tirar los medicamentos. Ojo, si tú tienes fe para eso, posiblemente Dios respalde esa actitud de fe, o a lo mejor es una emoción. Pero mi hermano, tenemos que ir con pie de plomo sobre estos temas. Y la iglesia dice, amén. Dice la palabra de Dios que la ciencia médica está en manos del Señor. Y nosotros utilizamos la ciencia y nos sometemos a las autoridades médicas. A no ser que tengamos algún caso de fe y digamos, no, el médico dice esto, pero Dios me está diciendo otra cosa. Levanto bandera en el nombre de Jesús y yo le creo a Dios y no a los médicos. Aleluya, alabado sea Dios. Apláudale bien fuerte a Jesucristo. Pero es un equilibrio, mi hermano. Es un equilibrio. Es un equilibrio en la palabra de Dios. Si tú tienes un nivel superior al mío, no me puedes obligar a mí a hacer lo que tú haces cuando yo tengo menos fe. Y ojo, si yo tengo más fe, fíjese, a mí siempre me sorprendió una historia que me contó el pastor Rubén, que ocurrió en Entre Ríos. En Entre Ríos los ríos son muy caudalosos. Y dice el pastor Rubén que un día iban dos muchachos que tenían que cruzar un río para ir al culto. Fíjese lo que es el extremo. Y el río estaba en toda su fuerza. Y uno de los jóvenes dice, no, pero la Biblia dice que vamos a andar sobre las aguas y que el agua no me mojará, y se largó a caminar sobre las aguas. ¿Sabe qué? Se hundió y se ahogó. Lo recogieron no sé a cuántos kilómetros más adelante. Eso es fanatismo. Si no tienes la revelación, la rema, la palabra rema para ese momento, mejor que te sujetes a las leyes naturales. Y la iglesia dice, amén, sujétate. No, pero yo voy a pasar el semáforo en rojo porque el Señor dice que Él abrirá camino. No, pero estas son las exageraciones del evangélico. Y te estará esperando Daniel, el guardia urbano, en la otra punta para multarte. Y no hay fe que valga, ¿no, Daniel? ¿Me está entendiendo, hermanos? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ese es el problema, el gran problema de los pastores. Pero ¿cómo que no tiene fe? Es el problema, yo lo reconozco, es el problema nuestro. Yo siempre lucho con ese tema. Pero es que no tiene fe. Levántate y anda. Bueno, tendrás tu fe, pero si el hombre no es que no tenga fe, tiene poca fe. Y tienen menos fe que tú.
Entonces, si está el hombre mal, está descompuesto, no puede salir adelante, hay que orar. Y hay que ayudarlo. Aleluya. Hay que ayudarlo. Apláudale a Jesucristo. Apláudale a la palabra de Dios. Mire, vamos a Mateo 14. Yo no sé qué haríamos aquí con Pedro, pero Mateo 14, 31. Ustedes se acuerdan de esta historia. Jesús andando sobre las aguas. Y Pedro le dice, si eres Jesús, manda que yo camine también sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven, camina. Pero al rato comenzó a hundirse Pedro. Y clamó a gran voz, dice el verso 29, el 30, clamó a gran voz, o dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, diga conmigo, y le dijo, hombre de poca fe. Diga conmigo, hombre de poca fe. Es decir, si hay poca fe, es porque hay mucha también. ¿No? ¿O no es así? Dice, hombre de poca fe. ¿Qué le vamos a hacer? Si tienes poca fe, ¿pero qué le vamos a hacer? Ahora vamos a buscar la solución luego. Pero si tienes poca fe, tienes poca fe. Ya el Señor irá añadiendo fe a nuestras vidas. Ya el Señor irá haciendo la obra. Aleluya. Paso a paso, mica a mica, peldaño tras peldaño, Dios va a ir aumentándonos la fe. Y la iglesia dice, amén. Hay distintos niveles de fe y la fe puede ir en aumento hasta llegar al nivel de ser un don de milagros. Y la iglesia dice, amén. Amén. Ya que estamos, no. Ustedes conocen la historia, tanto ustedes como yo conocen la historia de Pedro. Dice que Pedro negó a Jesús. Cuando vio la tormenta, vio todo lo que se armó en cuanto a la crucifixión de Jesús. Dice que Pedro negó 3 veces a Jesús. No tuvo fe como para... Luego nos enteramos que se quiso ir al mundo y se fue a pescar y no le funcionó tampoco. Luego se encuentra con Jesús y Dios lo restaura aquel día o les da la primera palabra de restauración. Pero Pedro tuvo una caída estrepitosa. Negó a Jesús 3 veces. Usted me va a decir, ¿esto es una actitud de fe o es una actitud de cobardía? De cobardía, de falta de fe. Diga conmigo, pero todo puede cambiar. A ver, diga conmigo, yo como Pedro he negado a Jesús, pero todo puede cambiar. A ver, dígalo de nuevo, todo puede cambiar. Hoy puede cambiar todo. Hoy todo va a cambiar. Apláudale a Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios.
Hechos 1:15. Primero vemos que Pedro negó a Jesús. Pero aquí en Hechos 1:15, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, primer punto, Pedro andaba escondiéndose. Pedro había huido porque había negado a Jesús. Pero después de las palabras de amor y ternura que recibió de nuestro Señor Jesucristo directamente, Pedro ya no se esconde. Diga conmigo, Pedro ya no se esconde. Y en una reunión de 120 personas, él se pone en pie. Luego más adelante, en el capítulo 2, verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y dice, oíd mis palabras, porque mis palabras no son de cobardía, porque mis palabras no son vanas, porque mis palabras no son de huida. Oíd mi palabra, porque es palabra de Dios. Aleluya, esto dice Pedro, nada más ni nada menos que delante de por lo menos 5.000. Diga conmigo, Pedro va siendo levantado. A ver, diga conmigo, Pedro va siendo levantado. Pedro el cobarde lo encontramos más adelante en Hechos 3. Vamos a leer del 4 al 8. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, se trata del paralítico, esperando recibir de ellos algo. Diga conmigo, más Pedro. A ver, diga conmigo, Pedro. Dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Alabado sea Dios. La fe de Pedro va en aumento. Apláudale al Rey de Gloria, aleluya. Y la fe de Pedro va creciendo. Acuérdese que primero le negó. Después tuvo unas palabras de restauración. Y comenzó a cambiar la vida de Pedro. A ser restaurado. A tal punto que se plantó frente a 120 personas. Luego delante de 5.000. Y ahora la fe de Pedro va cada vez más grande. Diga conmigo, la fe de Pedro va cada vez más grande. Aleluya. Se para delante de un paralítico. Está allí pasando años pidiendo frente al templo. Y lo mira a los ojos y le dice, muchacho, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Aleluya. Y se levantó y anduvo. Apláudale al Rey de Gloria. La fe de Pedro va en aumento. ¡Aleluya!
Tu fe va en aumento. A ver, sacúdelo, dile, tu fe va en aumento. La mía también. Aleluya, sacúdelo, dile, despiértate. No te duermas. La fe va en aumento. Aleluya. Gloria a Dios. La fe va en aumento. Alabado sea Dios. La fe va en aumento. Hoy la fe va en aumento en tu vida. Hoy la fe va en aumento en mi vida. Hechos 5, 12 al 16. ¿Lo tiene, iglesia? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Diga conmigo, tanto. A ver, diga, tanta fe. Que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en sus camas y lechos, para que al pasar, ¿quién? ¡Yuhu! Para que al pasar Pedro, al menos su sombra lo tocase. Y dice la Biblia, y eran todos sanados. Aleluya. Apláudale al Rey de Gloria. ¡Oh! ¡Gloria a Dios! ¡Qué fuerte, iglesia! Hay esperanza para mi vida todavía. Hay esperanza para la tuya. Aleluya, hay esperanza. La fe va en aumento. Aleluya. La fe crece. Gloria a Dios. Primero, qué fuerte, la vida de Pedro es un milagro. Primero se escondió. Y dice la Biblia que una criada, no que 5.000, no, una criada le dijo, tú eres de los que andaba con Jesús. No, Dios me libre, yo no tengo nada. Frente a una persona, se achicó. Frente a una persona, y después lo vemos a Pedro ante 5.000 personas diciéndole, le dice que la gente se golpeaba el pecho y decía, ¿y ahora qué haremos? Arrepiéntanse de sus pecados, bautícese cada uno y serán salvos. Aleluya. Y vendrán de parte de Dios tiempos de refrigerio. Apláudame al Rey de Gloria. Aleluya. Diga conmigo, la fe va en aumento. Mateo 8:10. Un caso extraordinario también. En un momento se acercó un centurión, es decir, un jefe del ejército romano, y dice que se acercó a Jesús y le dijo, mira, tengo un siervo que está gravemente enfermo y ya está para morir. Por favor, ¿puedes hacer algo por él? Y Jesús le dijo, bueno, ahora voy a tu casa. No hace falta que vayas a mi casa. Solamente di la palabra. Mi siervo será sano. Diga conmigo, ¿qué tal la fe? A ver, dígalo, ¿qué tal la fe? Solamente di la palabra.
¿Y qué le dijo Jesús? 8:10. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, ni aún en Israel he hallado, diga conmigo, he hallado tanta fe, una fe tan grande, una fe tan poderosa. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Esta es la fe que obra milagros. Esta es la fe que opera en un nivel superior. En un nivel superior a lo acostumbrado, a lo natural, a lo de todos los días. Nosotros tenemos fe que Dios va a proveer para el alquiler o para la hipoteca. Nosotros tenemos fe que Dios va a proveer para el mantenimiento diario. Y Dios provee. Pero mi hermano, siga creyéndole a Dios. Siga creyéndole a Dios. Porque su fe va a ir creyendo. Y de repente, un día, como quien no quiere la cosa, va a orar por un enfermo. Y ese enfermo se va a sanar. Aleluya. Es el indicativo de que la fe en usted está creciendo. Apláudale al Rey de Gloria. Aleluya. En el mismo capítulo 8, el verso 26, Jesús calma la tempestad y le dice, y él les dijo, ¿por qué teméis? ¿Y qué les dice? Hombres de poca fe. En el 15, capítulo 15, verso 28. La fe de la mujer cananea. Usted sabe que ella fue a pedirle que hiciera un milagro a favor de su hija o de su hijo, no recuerdo muy bien. Y Jesús le dice, no, porque el pan o la comida no es para los perros. Y ella le dijo, sí, pero los perros comen aún de las migajas que caen de la mesa de su Señor. ¡Qué fe! ¿Y qué le dijo Jesús? Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, diga conmigo, oh mujer. A ver, dígalo con autoridad, oh mujer. Grande es tu fe. Dile que está a tu lado, grande es tu fe. Sacúdelo, dígalo, grande es tu fe. Yo lo declaro, grande es tu fe, Carolina. Grande es tu fe. Apláudale a Jesucristo, grande es tu fe. Aleluya, gloria a Dios. Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dice la palabra de Dios. Diga conmigo, palabra de Dios. Palabra de Dios. La fe es por el oír. A ver, diga conmigo, la fe es por el oír. Diga conmigo, oír la palabra de Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oír la palabra de Dios.
A la pregunta, ¿es verdad que tenemos fe? Y es verdad que la fe puede crecer. ¿Cómo puede crecer? Oyendo la palabra de Dios. Diga conmigo, mi fe va a creer. A ver, dígalo de nuevo, mi fe va a crecer. Oyendo la palabra de Dios. Oyendo la palabra de Dios. Oyendo la palabra de Dios. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Muchas veces a nosotros los pastores, y tiene razón la gente, porque en gran parte tiene razón, se nos tacha de pesado. Es que pastor, usted es pesado, quiere que vengamos a la iglesia siempre. ¿Sabe qué? Es verdad que queremos que venga a la iglesia, pero no para verle su cara bonita, ni para que usted nos vea la cara bonita a nosotros. Es para que escuche la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos hace crecer en fe. Aleluya. Oh, Dios, aleluya. Apláudale bien fuerte a Jesucristo. La palabra de Dios nos hace crecer en fe. Si usted va a mirar o va a escuchar los comentarios deportivos, su fe no va a crecer. Si usted va a mirar la telenovela su fe no va a crecer. Si va a mirar el informativo, los informativos de hoy día te deprimen. Te da ganas de ir, meterte debajo de la cama y no salir más. Se va a hundir España, se va a hundir Europa, se va a hundir Latinoamérica, pero todavía no se han hundido, pero lo vienen diciendo, y esto va mal y todo va mal. Ana decía que todo va bien, pero esto dice, todo va mal, todo va mal. Si usted escucha los informativos, se deprime. Yo le aconsejo una cosa: cambie el informativo por la palabra de Dios. Aleluya, palabra de Jesucristo. Cámbielo, 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 cámbielo. ¿Cuánto tiene un informativo? ¿45 minutos? ¿Una hora? Pues en lugar de plantarse 2 horas con el deportivo incluido, o más el de deportivo, más el de... Mira cómo está enterado el de Víctor. Yo le desafío: cambie la televisión por la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Cámbiela, apláudale a la palabra de Dios. Pastor, no me ocurre ningún milagro. Alimente su fe. Aliméntela. Jesús dijo en un momento que ay, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Ahora el grano de mostaza es enterrado y nace una planta, y si la riegas, esa planta va creciendo. Así es la fe. Se llega a ser un árbol tan grande
Aleluya, aleluya, aleluya. Los músicos, por favor. Vamos a ponernos en pie. ¿Qué les parece la palabra? Hay una vieja canción, pero vieja, de mis tiempos, pero muy estimulante a la fe. Dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza,